Vamos entonando más nuestros preciosos cánticos. Solo creer. Es esa palabra, solo creer. Solo creer. ¿Qué nos has prometido, Señor?
vida eterna. Amén. Y has prometido, Señor, para aquel que está afligido, sanidad, libertad. Y nosotros creemos que cada palabra que tú has hablado es la verdad, Señor. No importa cuán difícil pudiera ser para el hombre, pero para aquel que cree en tu palabra, Señor, es la verdad. Amén. Va a suceder exactamente lo que dice tu palabra, si tan solo podemos creer en ella, Señor. Porque hay algo que tú no puedes hacer, y eso es fallar, Sí, Señor. Señor. Así que tú cumplirás cada promesa cuando alguien puede tomarla con fe. Entonces ella va a producir exactamente lo que dice la palabra. Amén, amén. Aquí en esta mañana estamos, Padre, para pedirte y suplicarte por cada uno de nosotros, que tú perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, todas las cosas malas que hayamos cometido hasta ahora, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a todos nuestros hermanos que están celebrando este culto de resurrección en diferentes partes del mundo. Oramos por los hijos de nuestro hermano Blanca, Señor. Por todos nuestros amados hermanos que están de este lado del norte, empezando con nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Segundo, nuestro hermano Solón, nuestro hermano Enrique, nuestro hermano ya de Casma, Señor, no recuerdo su nombre. Y por acá tenemos a nuestros hermanos, aquí nuestro hermano Gustavo, nuestro hermano Francisco, allá nuestro hermano José, nuestro hermano Ever, nuestro hermano Manso, y por cuantos yo no conozco, Señor, pero que son tus hijos, oramos por ellos. Para que tu gracia, Señor, sea derramada en cada corazón. Por nuestro hermano Vidal, Señor, recuerdo su nombre. Y te rogamos, Señor, aquí en esta mañana, que tú, Padre, nos mires a través de la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y que esa sangre que disuelve y aniquila todo pecado, no puede haber ninguna mancha, Señor. Nada parado delante de tu presencia en esta hora. Que tú puedas mirarnos, Señor, limpios, perfectos delante de ti. No importa lo que el hombre puede haber hecho, pero si estamos bajo la sangre del Cordero, ningún pecado será encontrado. Amén. Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos por esto, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y sabiendo entonces que cada promesa es dada para nosotros, porque tú dijiste que un poquito más y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y en vosotros. Yo no os dejaré huérfanos, porque tú estarás con nosotros. Sí, Señor. Sabiendo que cada palabra tuya es la verdad, te invitamos en esta mañana, Señor, que tú estés en nuestros medios, en nuestra pequeña reunión, porque nuestra reunión sin ti, Señor, no vale nada. Amén. Señor. No sirve para nada. Pero si tú estás aquí, Señor, vas a llenar de gozo nuestros corazones. Nuestros corazones serán abiertos, nuestra mente, nuestra fe crecerá al escucharte, al oír tu palabra, sabiendo por fe que tú estás aquí en esta mañana, Señor. Bendice a todos mis hermanos que se han congregado aquí en esta mañana y por los que no han venido también, Señor, donde ellos estén, guárdalos. Guárdalos, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que tú nos has dado a cada uno de nosotros en este día, Señor. Bendice tu palabra, la porción de la palabra que leeremos en esta hora, Padre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 3. Y tenemos acá una petición, hermano. Esto es por Fabián Andrés Paz Alza. Eso estaremos orando después que terminamos la predicación, hermano. Ya, entonces, Génesis, el capítulo 3. Ya, vamos a tomar la lectura aquí entonces, es Génesis 13, versículo 15. Bien, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, que la palabra de Dios dice: y pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amado Dios, añade tus bendiciones a la lectura de tu palabra aquí en esta mañana y sé en cada uno de nosotros, Padre. Toma mi mente y mi corazón a la obediencia plena de la palabra de Dios y todo espíritu que pueda moverse aquí en esta mañana bajo tu control de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por todo. Amén. Tomen asiento, hermano. Más o menos voy a hacer algo aquí para ilustrar un punto acá, hermano. Bien, miren, Génesis capítulo 3. Esta lectura, o esta porción de la palabra que acabamos de leer, es el juicio de Dios sobre Adán, sobre Eva y la serpiente. Entonces, miren, Dios lo llama a juicio a Adán. Cuando ellos habían pecado, entonces Dios vino y llamó a Adán y le dijo: Adán, y Adán se había escondido. Por eso siempre dice la palabra de Dios que cuando el hombre falla o hace algo, se aparta y se esconde. Entonces, hermano, Adán se escondió. ¿Por qué se había escondido? Porque ellos habían fallado, porque ellos habían pecado. Entonces Dios los llamó a juicio. Y vemos que Dios le dijo, fíjese, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es este? Este que usted ve aquí, fíjese, hermano, este es la serpiente. Este es Adán. Y este es Eva. Ahora, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente y le dijo a la mujer. Ahora escuchen, entre tu simiente, le dijo a este, y la simiente tuya, le dijo a la mujer. Este ser llamado la serpiente, hermano, no era una culebra, ¿no? Como siempre se enseñó, se habló por muchos años, por miles de años, diciendo de que este era una culebra. No era una culebra. Si usted lo miraba, dice el hermano Blanca, era un hombre. Pero no era un hombre, sino era una bestia. Porque no tenía alma, pero tenía la imagen de un hombre. No, por eso es lo que Darwin estuvo buscando, lo que estuve hablando la otra vez. Darwin dijo, entre las plantas existen afinidades que cuando usted los hibridiza, los une, monta un producto, ¿no? Y Darwin dijo, entre las bestias del campo también existe. Usted une una burra o un caballo, sale un mulo, algo así. Pero dijo Darwin, pero entre el hombre y la bestia tuvo que haber existido, dice, un animal que haya tenido una afinidad con el hombre, que al unirse había un hijo, un producto. Entonces, este no andaba semi-erecto como el mono, este andaba erecto como un hombre. Y la Biblia dice que hablaba, razonaba, pensaba, pero era una bestia, era un nivel, un grado menos que el hombre. Entonces, la serpiente tomó este ser, porque Dios plantó hijos aquí en la tierra para que Dios pudiera ser adorado, porque Dios significa objeto de adoración. Así que cuando Él todavía ni era Dios, cuando no había nada, cuando no había nadie que lo pudiera adorar, todavía ni siquiera Él era Dios. Pero cuando Dios creó a los ángeles, entonces Él llegó a ser Dios porque llegó a ser adorado. ¿Entienden? Ahora, pero Satanás también quería ser adorado.
Así que Dios plantó a sus hijos en la tierra para que pudieran multiplicarse y entonces Él pudiera ser adorado a través de sus hijos. Pero Satanás, fíjense, Satanás también quiso ser adorado. ¿Qué hizo él? Dice la Biblia que él tenía el principio de los conocimientos de la vida, este ser llamado la serpiente, pero no era la serpiente, sino realmente era Satanás, quien tenía todo el conocimiento. Y él sabía cómo es que él podía traer hijos a esta escena, pero él como espíritu, él no podía tener hijos porque es un espíritu. Pero ¿qué hizo él? Él tomó este ser. Por eso Satanás es el pervertidor, el deformador de la palabra de Dios. Tomó este ser y dice que aquella mañana, porque siempre la serpiente hablaba con Eva, Dios lo había hecho de esa manera. Otros dicen, no, que Satanás lo hizo hablar a la serpiente. Para que Satanás pueda hacerle hablar a la serpiente, tuvo que haberle creado cuerdas vocales. Pero Satanás no es creador. Satanás no puede crear ni un pelo, como dije la otra vez. Él pervierte lo creado. Así que Dios lo había hecho de la misma forma como estoy hablando aquí en esta mañana. Entonces él tomó esto y la serpiente se le acercó aquella mañana a Eva, pero ungido con el poder de Satanás. Por eso cuando vemos en este día los predicadores, dijo el hermano Branham, ungidos con cierto espíritu, tienen un poder para cautivar a la gente, para atrapar a la gente y traerlos. ¿Y usted cómo es que la gente se amontona? Por miles. Es como usted ve esos cantantes de rock y cosas, como la gente, cuando ellos comienzan a tocar, ellos están ungidos con un espíritu. No es el Espíritu Santo, pero hay un espíritu que está en ellos, que hace que la gente se amontone, que se... ¿No ha visto usted cómo ellos, las mujeres se sacaban sus ropas interiores, se alocaban, se desmayaban? Ese es un espíritu, es un poder que está en ellos para poder causar tal reacción en la gente. Entonces, aquel día la serpiente vino ungida con el poder de Satanás y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de este árbol. No, le dijo, porque si nosotros comemos, ese día vamos a morir. Ahora, pero Eva sabía, ella sabía que los hijos vendrían a través de Adán. La mujer no tiene simiente. Así es. La mujer no puede traer hijos por sí sola. Ella no tiene simiente. La simiente está en el hombre. A lo que estoy tratando de decir es para poder explicar el tema a donde voy a llegar yo. Entonces, la mujer no tiene vida en sí misma, realmente. Ella era parte de Adán. Y la simiente no estaba en ella, la simiente estaba en Adán. Amén. Así que los hijos estaban en él. Toda la simiente de los hijos de Dios, Dios los había predestinado en Adán. De ahí vendría toda la descendencia de los hijos de Dios. Por eso en Génesis 1, 26, 27 y 28 dice que los bendijo, Él los casó allá y multiplicados sobre la tierra. Pero todavía ellos no estaban en un cuerpo literal, pero estaban en una teofanía, en un cuerpo espíritu. Eva ni siquiera existía como una mujer aparte, Eva estaba en él. El espíritu masculino, femenino estaba en él. Por eso dije el otro día, en los 6 días de creación, el último día fue donde Dios creó al hombre. Eva no existía, no estaba ahí. Eva fue sacada después como un subproducto de la creación perfecta. Por eso ella llega a ser una perversión de la creación perfecta. La Biblia dice, del mismo barro Dios hizo un vaso perfecto para honra, y del mismo barro sacó un vaso para deshonra. Eso fue la mujer. Porque luego vemos que Satanás tomó a este vaso y la deshonró. Vemos entonces que ella le dijo, ¿con que Dios ha dicho eso? Le dijo. O sea, ella sabía. Satanás sabía que solamente los hijos vendrían a través de Adán. Pero la serpiente le dijo, no es así. Tú también puedes traer hijos. ¿Eh? Ella se adelantó a esta promesa. Lo que pasó con Sara. Dios le prometió a Abraham que él sería padre de naciones, que él tendría un hijo en su mujer Sara, siendo un hombre de 75 años, ¿no? Y su mujer tenía 65, creo. Y pasaron los tiempos y Sara no había ningún resultado. No había ese hijo manifestado que Dios le había prometido. Pero Abraham, siendo un hombre de fe, creyente en la palabra de Dios, él sabía que Dios iba a cumplir su promesa con él.
Por eso que él fue justificado por la fe que él tuvo en creerle a Dios. Señor amigo. Pero Sara no. Sara dijo, ya no, creo que vamos a morir y nunca vamos a tener este hijo. Te doy a mi sierva Agar para que tengas un hijo en ella como si fuera mi hijo. Y dice la Biblia que Sara le dio a su sierva Agar. Y Abraham conoció a esa esclava y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. ¿Qué llegó a ser? Un bandido, un indómito, la Biblia dice. Un hombre salvaje, fiero, indomable. Ese no era el hijo de la promesa. Pero sin embargo era hijo de Adán, de Abraham. Ese no era el hijo de la promesa. ¿Ves? Hasta el día de hoy Israel tiene problemas con los árabes. Ellos son los hijos de Ismael. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Eva se adelantó a la promesa. Eva le dijo, pero ¿cómo puede tener esos hijos? Ese hijo. Entonces ahí le dijo, tienes que comer de este fruto. Ahí fue, hermano, cuando este ser llamado la serpiente vivió con él. Pues el pecado del adulterio se cometió por primera vez en el huerto de Edén. Y mucha gente, hermano, no puede creer esto, porque es una revelación. Que está la palabra de Dios. Y cuando dice, y comió del fruto prohibido, dice, comió la manzana, o comió una pera, o tiene un albaricoque. No, la Biblia, usted va a la Biblia, luego todo está escondido en la Biblia, y entra Proverbios, ¿qué capítulo es 30? 30-20 dice, y dice la Biblia, el proceder de la mujer adúltera es así, come y se limpia la boca y dice que no ha hecho maldad. Entonces la palabra comer es el acto sexual que ella tuvo allá con este ser llamado la serpiente y tuvo un hijo. Se concibió un hijo. Y luego ella le dio de comer a Adán. Y tuvo otro hijo. Se concibió otro. Y Dios lo llamó juicio, hermano. Y dice la Biblia, lo que acabo de citar. Y dice, y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, le dijo a la serpiente, simientes son hijos, entre tu simiente y la simiente suya, le dijo, la que ya llevaba en ella, por supuesto, ya que era la de Adán. Y eso se puede probar científicamente hoy en día. Que una mujer puede concebir de dos hombres en el mismo día. Y eso ya no es una cosa que podamos decir, ¿qué es esto? ¿No? Te está engañando. Eso se ha probado científicamente hasta por Talía de Basario, ¿no? Y eso es lo que pasó allá. Entonces, ¿qué eran? Eran gemelos. Caín y Abel nacieron. Por eso que Caín no está dentro de la genealogía de los hijos de Adán. No está. Él tiene una genealogía aparte. Hermano. Entonces, vemos que entonces Eva fue... Entonces ella fue la que cayó. Por eso Pablo dice, no fue Adán el que pecó, el que cayó fue Eva. Por eso que Eva quedó bajo el gobierno de su marido. Por esa razón es que a la mujer no se le permite predicar, dijo el apóstol Pablo en el púlpito. Porque no fue el hombre el que pecó, sino fue la mujer que cayó en transgresión. ¿Y cómo se salvará la mujer? Fácil es. Simplemente tiene que seguir, hermano, a su esposo. Si este es un hombre de Dios, ella tiene que venir a Cristo. Y dice, y se salvará engendrando un hijo. Si permanece en la fe, en la santidad y en la muerte. Nada más, eso es todo. Fíjense, hermano. Eso es. Ahora continuamos entonces acá. Ahora ya, lo que quiero llegar hasta el punto correcto. Entonces le dice, mire, pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando de simientes, vemos que aquí se establece una profecía. Un pacto para la humanidad caída. Y le dice el Señor, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es una profecía. ¿Hablando de qué? Porque yo le dije, la simiente de la mujer. El tema es la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente. ¿Pero por qué dijo él que era la simiente de la mujer? Mire, una te chancará la cabeza. Dice, la simiente de la mujer te va a chancar la cabeza, le dice a la serpiente. Y tu simiente le va a morder el calcañar. Eso se cumplió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente, a Satanás, y ella le mordió el calcañar, dice la Biblia. ¿No? O sea, lo único que pudo haber hecho es matar este cuerpo. Pero nada más.
Pero la simiente de la mujer, cuando la Biblia habla, dice, yo no sabía tampoco estas cosas, ¿no? Pero estudiando la escritura, la palabra de Dios, vemos que cuando dice la simiente tuya, o sea, hablando de la simiente de la mujer, y la profecía que va acá, estaba hablando de que un día la mujer traería la simiente real. Que un día la mujer pariría la simiente, la cual era Cristo. ¿Ve? Entonces la Biblia nos está hablando que por la misma mujer que trajo la transgresión, traería un día la simiente, la cual sería Cristo. Que restauraría, que nos sacaría del pecado, de la condenación, y nos volvería a Dios otra vez. Porque por ella entró el pecado y por ella vino un hombre, el cual nos libertó del pecado. Ahora, fíjese. Entonces ella concibió de la simiente de la serpiente, fíjese hermano, ¿y qué cosa tuvo como resultado? Un producto híbrido, que fue Caín. Caín entonces hermano, el hijo, él era un ser pervertido, una simiente pervertida. Porque la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3 y 12, hermano, dice, el Espíritu Santo dice, no como Caín, que era del maligno. Ahora, este es Adán. En ninguna parte de la Biblia, el Espíritu Santo, no hermano, el Espíritu Santo nunca dijo que Adán era un maligno. Porque la Biblia dice que Adán era hijo de Dios. Pero Primera de Juan, el capítulo 3 y 12 dice que Caín, no como Caín, que era del maligno. Entonces, ¿qué cosa era él? Una simiente pervertida. Cuando hablo de simiente, hablo de un hijo pervertido, que vino a través de una unión de una bestia con el ser humano. ¿Me entienden? Claro, nosotros también somos bestias, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros tenemos un alma. Los mismos elementos que corren por nuestro cuerpo corren por los animales de esta tierra. Igualito. La diferencia es que usted tiene un alma, usted piensa, usted razona, tiene sentimientos, recuerdos y cosas. Los animales no. Pero esta misma carne es la misma carne de los animales. Entonces estaba diciendo que la Biblia dice, no como Caín, que era del maligno. Entonces el Espíritu Santo no podía atribuirle a Adán que él era el maligno. No. Entonces está diciendo la Escritura que este muchacho provenía a través de Satanás. Muy bien. Ahora entonces avanzamos un poquito. Entonces Dios profetiza que ella, la mujer, traería la simiente original, la cual sería Cristo, que vendría a través de la mujer. Ahora, Dios, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, si usted quiere apuntar eso, Isaías 9:6, miren, ¿qué está haciendo Dios aquí? Está reafirmando otra vez este pacto, o esta promesa, o esta profecía, a través del profeta Isaías. El profeta Isaías profetiza y dice, porque un niño nos es nacido. Muy bien, ahora borramos esto. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nos es dado un hijo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién sería este muchacho que nace de esta mujer? Ve, era la simiente, la cual era Cristo. Dice que este muchacho que nacería sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Isaías el profeta dijo, ¿cómo puede ser que una mujer siendo virgen pueda concebir? Pero él siendo un profeta, él sabía que esas palabras eran de Dios. Él no lo entendió, pero él las escribió porque sabía que eran de Dios. Ahora, Isaías recibiendo la profecía, vemos acá una mujer que se llamó María. Concibió del Espíritu Santo. Lo que Dios le dijo a Eva aquí,
la simiente de la mujer, la cual le chancaría la cabeza a Satanás, se cumplió aquí en él. Esto es Isaías 13. Ella dio a luz a Jesús. Ahora vea usted que los hijos vinieron acá, Caín, Abel, vinieron por el sexo. Y la Biblia dice, el hombre nacido de mujer muere. Amén. Pero si los hijos se hubieran perdido de Adán, nunca hubiera habido muerte en la tierra. Amén. Entonces, el hombre nacido de Dios no puede morir. Amén. Porque eso fue la promesa. Dios no es Dios de muerte, es Dios de vivos. Amén. Él no puede engendrar muerte, Él siempre engendró vida. Pero ¿cómo es que la muerte entró al mundo? Fue por esta unión. ¿Sí lo entendemos? Amén. Amén. Ahora, entonces, estos niños aparecen en la tierra por el acto sexual, pero no por el poder de la creación de la palabra. Tu hermano me dijo, pero entonces, ¿cómo iban a venir los hijos? Por el poder de la creación de la palabra. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Ve usted a Jesús? Cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, ahí no, él no era el hijo de José ni de María. Dios creó el germen de vida y el huevo. Porque si el huevo hubiera sido de María, hubiera bajado a través de una sensación y eso hubiera sido pervertido otra vez. Entonces Dios creó el huevo y el germen y engendró la célula de vida. Ahí comenzó a formarse aquel pequeño cuerpo que más tarde se llamaría Jesús. Amén. Amén. ¿Ve usted? Ahora, aquí hay una creación. Aquí hay un engendrar, pero no por el sexo, sino por la creación del poder de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos viendo eso? Amén. Lo que Dios le dijo a Eva ya, tu simiente, la simiente de la mujer, la cual sería Cristo, se estaba cumpliendo aquí, cuando el Espíritu Santo vino e hizo sombra en María. Ahí iba a venir un hombre para restaurar el error que había cometido Eva allá en el principio. Amén. Cuando Jesús, entonces, ¿para qué fue eso? Para restaurar, para arreglar el problema que Eva había cometido allá en el principio. Amén. Entonces, cuando Jesucristo viene a la escena, ¿sabe? Su mensaje fue el nuevo nacimiento. Entonces, de ahí en adelante, los hijos vendrían a través de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. En Cristo llegamos a ser nuevas criaturas, hermano. Sí, Señor. Amén. Entonces el Espíritu Santo, mira usted lo que estamos hablando el otro día acerca de un nuevo nacimiento, acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Cristo, el poder vivificador que viene al hombre. Entonces cuando el hombre muere, nunca se quedará ahí para siempre. Ese hombre se levantará un día entre los muertos. Sí, Señor, amén. ¿Me entiende, hermano? Amén. Y esto será llamado del polvo de la tierra. Se levantará una nueva criatura. Ya no de papá ni de mamá, porque la voz, la palabra creadora, otra vez juntará los elementos de la tierra y levantará un hombre. Amén. A la imagen de Jesucristo. Sí, Señor. Todo esto que usted tiene aquí son los mismos elementos de la tierra que estaba acá, ¿o no es así? Así es. Entonces, vemos que cuando Jesús vino por María, la razón fue, hermano, para restaurar el problema que Eva había cometido allá. Así es. Porque los hijos deberían haber venido como Jesús vino, no a través del acto sexual. Entonces el hombre nacido de mujer muere. ¿Se da cuenta? Pero el hombre nacido de Cristo vive para siempre. Amén. Ahora entonces, cuando vemos la historia aquí, fíjese, la iglesia. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La mujer tipifica a la iglesia tipifica a la mujer. Entonces, la iglesia en sí, hermano, usted no puede nacer de la iglesia. Eva tipificaba a la iglesia de este día. Así es. Amén. ¿Qué está trayendo Eva en este día? Hijos. ¿Cómo dice la palabra? Gemelos. En este día, la iglesia ha traído hijos otra vez, gemelos como Eva. Eva le dijo, mire, escuche, por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo por Caín. Eva le engañó a su hijo. No fue la voluntad de Dios que Eva se uniera con este ser y tuviera un hijo que se llamara Caín. Pero ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y ella les enseñó a sus hijos que por qué ellos habían sido echados fuera del huerto. Ella les engañó porque ellos comieron un fruto que Dios dijo que no coman. Y sus hijos pensaban que Dios los había echado del huerto
porque ellos habían comido un fruto prohibido y Eva les había engañado. Pero la Biblia dice, pero Dios por revelación le dijo a Abel cuál había sido el problema, que sus padres fueron echados del huerto de Edén. Hermano, Dios le reveló a Abel. Gloria a Dios. Y Caín, hermano, él creía que era un hijo de Dios. Él no quería creer que era el hijo de la serpiente. Ahora Caín, hermano, él no tenía la culpa de haber nacido como nació, pero Dios le quiso dar una oportunidad a Caín. Amén, hermano. Oye, yo quiero cambiar tu corazón de bestia y quiero darte el corazón de humano. Yo quiero poner en ti un alma de parte mía en ti, Abel, Caín. Dios quiso cambiar a Caín porque Dios dice, la justicia de Dios es la que se presenta primeramente para el hombre. Amén. ¿Cómo podía condenarlo Dios a Caín si él no tenía la culpa de ser lo que él era? Así es, Señor. Pues el profeta dice, usted ha nacido engañado del primer matrimonio que tuvo Adán y Eva. Usted no tiene la culpa de lo que Adán y Eva hayan hecho. Pero por eso Dios envió a Jesucristo para que muriera por usted y por mí. Amén. Para que pudiéramos aceptarlo y ser libres de esa culpa. Amén. Innecesario. Usted no tenía derecho a eso. Gloria al Señor. Usted nació en un matrimonio adúltero. Usted nació siendo un adúltero, el profeta dice. Porque es contrario. Esta no es la voluntad de Dios. Así es, Señor. Y Dios no lo condena por eso, Dios no lo juzga por eso. Porque alguien ya murió por nosotros, alguien ahora nos ha representado bien, y es Jesucristo. Amén. Y aceptándolo a Él, entonces nuestra condenación se quita de nosotros. Amén. Entonces usted es otra persona al empezar esto. Hermano, y Caín no quiso aceptar esto. Pues se le dijo, si tú bien hubieras hecho lo que tu hermano hizo, ¿no serías alabado? Eso le dijo Dios a Caín. Haz lo mismo que tu hermano ha hecho. Pero él no quiso hacer eso. Él se negó a eso. Hermano, y esa es la razón. Entonces que dice que Dios lo bendijo a Abel y Caín no fue bendecido. Dice que su rostro se desnudó. Y dice que fue y mató a su hermano Abel. Lo mató a Abel. Y desde aquel día, dése cuenta usted que la Biblia dice que Caín vivía en la presencia de Dios, hermano. Caín vivía en la presencia de Dios. Dios no es un ser malo. Dios no es como la gente lo pinta de esa manera. Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Pero Dios le presentó aquí, ve. Ahí viene su libre albedrío de él. Aquí le presentó algo para que él pudiera ser salvado de esa situación, cambiado de esa situación. Pero él lo rechazó. Así es, amén. Y cuando él fue y mató a su hermano, dice la Biblia que en aquel día Dios lo llamó a juicio a Caín. Desde aquel día Caín salió de la presencia de Así Dios. es. Así que ese hombre vivía en la presencia de Dios. ¿No, hermano? Entonces, la iglesia de este día, hermano. Entonces, eso ha hecho igual que Eva. Ha traído a la tierra dos tipos de creyentes. Uno el tipo de Abel y el otro el tipo de Caín. Y el tipo de Abel es aquel que recibirá el mensaje de Dios. Amén. Amén. Todas las iglesias nos enseñaron que todo lo que Eva comió ya fue un fruto y enredaron así. Nunca tuvieron una explicación de la palabra porque se necesitaba el Espíritu Santo para revelar el misterio. Amén. Amén. Y el misterio estaba escondido bajo 7 sellos que en el tiempo del fin Dios lo reveló a través de un profeta. Amén. Pero la iglesia, la cual es Eva, había enseñado a los hijos, a Caín y a Abel, que era un fruto prohibido. Era un fruto, una manzana, no sé qué cosa dijo ella. Pero Dios reveló a los hijos en el tiempo del fin que no era ningún fruto. Fue lo que acabo de explicar. ¿Correcto, hermano? Amén. Entonces, pero en este día, a los hijos de Dios, dijo el hermano Baja, a ellos se les revelará la verdad, la palabra. Pero los cainitas no quisieron. Entonces, ellos se han replegado allá en su mundo denominacional, su organización, que terminará en el gran concilio mundial de iglesias. Entonces, ambos serán obligados a adorar en el tiempo del fin. Este es el día, cuando la gente ha sido obligada, hermanos, a adorar, porque llegó la hora que Caín y Abel, ellos no sabían nada. Los dos eran dos muchachos que jugaban, ahí, que no sabían nada al respecto. Ellos crecieron como cualquier niño. Caín creció como cualquier niño, que una madre lo ama y lo cuida y lo quiere, igualito, hermano. Pero cuando llegó la hora de la adoración, ahí fue
donde los colores fueron mostrados. Caín y Abel. Su madre le había engañado a Abel. Su madre le había engañado a Caín. Que ellos eran hijos que habían venido por la voluntad de Jehová. Que él dijo por Caín, por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo él. Pero de Abel no dijo eso porque Abel era hijo de Adán. Entonces él engañó, les enseñó de que ellos habían cometido un pecado allá, que fue comerse una fruta que Dios dijo, no coman esa fruta de ahí. Pero Dios le reveló a Abel cuál fue el pecado. Entonces en este día, el mismo Espíritu Santo, hermano, nos ha revelado toda la palabra, la verdad en este día, para no caer en el engaño. Avancemos un poquito por acá entonces, hermano. Entonces vemos a Isaías entonces, hermano, profetizando que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual sería Dios fuerte, Padre eterno. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez que hemos llegado a este punto, voy a decirles algo. Fíjese, que por años, quizás usted ni lo va a escuchar, porque las cosas están escondidas. Y yo tengo tiempo escuchando a gente, pero nunca, porque eres una pregunta. ¿Cómo es que acá este es un hombre llamado Abraham? ¿Cómo es que la promesa de la simiente que estaba en una mujer cambió a un hombre? Yo he escuchado predicar a mucha gente, pero nunca han podido decir cuál fue la razón. ¿Cuál fue la razón de esto? Entonces, a raíz de los temas que hemos estado trayendo, hermano, divorcio y casamiento, usted va a ver por qué Dios cambió la promesa de una mujer. La promesa era la misma, pero cambió de una mujer a un hombre. No, porque sí, pues, porque Dios le prometió a Abraham la simiente. Y tu simiente, dijo, no tus simientes, sino tu simiente, la cual es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces la simiente que se le había prometido a la mujer cambió de una mujer a un hombre, pero estaba hablando de la misma simiente. Ahora, para avanzar un poco, miren, hermano, esta simiente que vemos aquí a través de la mujer, desde los días del huerto del Edén, aquí estaba Eva, fíjense, hermano, pasaron 4000 años. Esto se cumplió aquí con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Desde los días del Edén, del huerto del Edén, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fueron 4000 años. Ahí se cumple la profecía que Dios dio a esta mujer. ¿Correcto? Lo que acabo de explicar. Pero miren, hermano, más o menos por acá, yo no sabría más o menos decir exactamente el tiempo, pero sería entre 2000, 2500, 2800 quizás. Dios cambió la promesa de una mujer a un hombre al cual se llamó Abraham. Ahora, esta promesa que Dios, fíjese, hermano, le hace a Abraham aquí, por lo menos serían 2800 años o 2500 más o menos por ahí, que Dios escogió a Abraham. Porque Abraham, entonces resulta después de los días de Noé, hasta Noé fueron 2000 años. Y luego por allá ya se comienza a contar, ¿no? 2300, 1400, 1500, más o menos por esos tiempos sería que Dios lo llamó a Abraham y le dice a Abraham, en ti habrá una nueva simiente. No una nueva simiente, sino la misma simiente que Dios le prometió a la mujer, ahora vendría a través de Abraham. Ahora vamos a ver eso, hermano. ¿Por qué entonces que Dios hizo eso? Entonces, hermano, y Jesucristo, ya lo hemos visto, hermano. Luego vemos que la simiente le fue prometido al hombre, Abraham. ¿Por qué? Ahora, vamos a la Biblia, el libro de Romanos. Hoy ya va a ser el punto más pequeño, hermano. Vamos a terminar temprano. Así que pongamos un poquito de atención a lo que quiero decirles, porque ya de aquí no se puede repetir esto. ¿No? Sí, pues, porque yo digo una cosa aquí y ya más tarde no me acuerdo nada. Romanos capítulo 3, versículo 13, hermano. Romanos 4, del 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa,
de que sería heredero del mundo. La ley no tenía que ver nada. La promesa no fue por la ley que se le dio a Abraham, sino fue por fe. Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Por eso, ve usted, hermano, la ley sirvió un tiempo como un ayo, como un maestro que nos condujo hacia Cristo. Y la ley también fue nuestra cárcel, que nos encerró, no nos dio ninguna oportunidad. Porque el hombre que no vivía de acuerdo a la ley moría. Y no había ningún hombre que haya podido cumplir la ley. ¿Qué pasaba? Estábamos condenados. Cuando Cristo vino, nos libró de la condenación de la ley y nos puso en la gracia. ¿Por qué eso? Por la fe. Hermano, entonces a Abraham se le prometió eso a través de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pablo se incluye en eso. Entonces, ¿de qué está hablando esto, hermano? Que no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Los judíos vivieron por la ley, pero nosotros vivimos por la fe. Amén. Y Abraham le creyó a Dios no por la ley, Abraham le creyó a Dios por la fe, y fue justificada su fe, dándole la señal de la circuncisión, de que este hombre había creído a Dios. Y nosotros vemos entonces cómo la historia de Abraham, cómo Abraham le creyó a Dios siendo un hombre viejo de casi 100 años, aún muriéndose, él todavía creía en Dios. Por eso que este hombre llegó a ser el padre de la fe. ¿Qué es el padre de la fe? El padre de la revelación. Voy a leer un versículo más, hermano. Ahora, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no, me escuchen, no solamente a Abraham, pero está hablando de alguien más. Acá dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿De qué? Nosotros los gentiles, hermano. Porque los judíos no podían creer que Dios tenía un hijo, pero nosotros los gentiles creemos que Dios tiene un hijo. Gálatas, el capítulo 3 y 16. Usted lo puede leer todo eso en su casa, hermano. Es interesante ese capítulo que le acabo de citar. Solamente aquí como para avanzar. Mire, Gálatas capítulo 3 y el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está. Entonces Dios le prometió a la mujer la simiente, la cual fue Cristo. Pero luego vemos que Dios cambió de una mujer a un hombre y le prometió a Abraham la simiente, la cual sería Cristo. Uno que nace en una forma literal y uno que vendrá en forma espiritual. Aquí en el tiempo del fin. Ahora, luego vemos que la simiente le fue profetizada a un hombre. Lo voy a borrar esto, hermano, ¿ya? Voy a borrar esto, rapidito. Voy a borrar esto de acá. Ahora vemos que esta mujer que está aquí, la cual era Eva, y aquí vemos a un hombre que era Abraham. Este es Eva, este es Abraham. ¿Por qué Dios le cambió? ¿Por qué Dios cambió de una mujer a un hombre? ¿Por qué no dejó que esto simplemente fluyera hasta nuestro día? Miren, hermano, lo acabo de explicar. Tuvo que venir Cristo a través de una mujer, la cual fue María, para restaurar lo que lo había hecho. Porque los hijos no deberían haber venido por el sexo, sino como vino Jesús. Eso arregló el problema. ¿Correcto? Ahora, pero Dios cambió de la mujer a un hombre, hablando de una simiente, la cual era Cristo, y Abraham también se le dijo,
tu simiente, la cual sería el mismo Cristo que trajo a la mujer aquí en los días de Jesús, Abraham traería uno en el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué cambió Dios esto? Porque eso es sencillo, hermano. Porque en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26, 27 y 28, y creó Dios al hombre y a la mujer. Recuerden, cuando Dios creó al hombre y a la mujer no era un producto aparte, no era un ser aparte. La mujer estaba en Adán. Y Dios dijo multiplicado. Entonces vemos que los hijos no estaban en la mujer, la simiente no estaba en la mujer, la simiente estaba en el hombre. ¿Qué hizo Dios? Entonces cambia esto. Al ver que entonces todo esto se cumplió en la cruz de Calvario, todo esto que usted ve aquí, ahora, esto ya fue arreglado. Entonces ahora la simiente viene a través del hombre. ¿Por qué, hermano? Vemos que aquí ya fue arreglado con el nacimiento de Jesús. Ahora la simiente viene, pasa a un hombre. ¿Por qué? Porque ahora está bien lo correcto. Porque la vida siempre tendría que haber venido a través del hombre y no a través de la mujer. ¿Entienden? Entonces por eso Dios se le prometió la simiente a Abraham, la cual sería Cristo. Entonces vendría a través del hombre, ya no a través de la mujer. ¿Por qué? Porque la simiente siempre desde el principio estaba en el hombre, no en la mujer. Entonces, ¿por qué vino a través de la mujer? Fue para restaurar y arreglar el problema que se cometió en el huerto de Edén. Ahora que el problema fue solucionado, la simiente viaja a través del hombre. Y eso fue lo que se le prometió Dios a Abraham. ¿Sí, hermano? ¿Lo entendemos? Entonces, a través de Abraham vinieron, ¿qué cosas vinieron? Fíjese, ahora voy a borrar esto para trabajar con Abraham nada más. Fíjese, hermano, aquí. Una vez que Abraham, hermanos, había recibido la promesa, Abraham había sido circuncidado, que significa el bautismo del Espíritu Santo, Dios vino a Abraham. Cuando Abraham iba a cumplir 100 años, Dios se le presentó a Abraham. Y Dios le dijo, mira Abraham, por cuanto tú has creído esta promesa que yo te di, yo he venido para hacerla real. Yo te dije que tú serías padre de nación y que tendrías un hijo en tu mujer Sara. Y dice que Sara lo escuchó y se rió. Y dice que Sara salió asustada y le dijo, ¿por qué te has reído? Le dijo el Señor a Sara. Y Sara no se había reído carcajada. Sara se había reído en su corazón nada más. ¿Y cómo supo él que se había reído en su corazón? ¿Y cómo sabía él que se llamaba Sara? ¿Cómo sabía él que se llamaba Abraham cuando días atrás solamente se llamaba Abraham? Pero Dios lo cambió, le agregó las letras ahí y se llamó Abraham. Ella no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. ¿Cómo supo él que se llamaba Abraham? ¿Y cómo supo él que se llamaba Sara? ¿Y cómo supo él que él se había reído? Si solamente la Biblia dice que se había reído en su corazón. Decir a Dios. Amén. Esa misma señal que Dios le dejó a Abraham en aquellos días, horas antes que Sodoma y Gomorra fuera destruida, esa misma señal se mostró aquí en el tiempo del fin. En ese profeta. Pues el profeta cuando estaba parado aquí, ¿cómo sabía los secretos de las personas? ¿Cómo sabía que esa mujer se llamaba María, que vivía en tal calle, que su esposo se llamaba Juan? ¿Cómo sabía él eso? Y la gente decía, ese es el diablo, o ese es un adivino. No, lo que estaba pasando es que la señal que Dios le había dejado a Abraham en aquel día, esa misma señal se estaba repitiendo aquí en el tiempo del fin. Amén. Por eso, hermano Abraham, estamos viviendo en la edad abrahámica. Donde los hijos de Dios creerían con la misma fe que Abraham creó allá. Es igual nosotros, tenemos que creer con la misma fe. Amén. Estaba sucediendo lo mismo. Esa fue la señal del Mesías, la señal mesiánica. Potencialmente estaba expresándose aquel día. Aquí se cumplió. Aquí se estaba desplegando esa señal. La gente no entendía nada, la gente no entendió nada de lo que estaba sucediendo en ese tiempo aquí, hermano. Ahora, entonces a través de Abraham vinieron, ¿qué cosas vinieron, hermano? Dios nos rejuveneció a Abraham. Dios rejuveneció a Sara. Dios debería haber matado a Sara. Porque Sara, no, yo no me he reído, le dijo Sara. Le estaba diciendo a Dios que Dios era un mentiroso.
Y Dios debería haber matado a Sara. Pero Dios no lo mató a Sara porque si le hacía daño a Sara tenía que hacerle daño a Abraham. Eran uno. ¿Entiende, hermano? Amén. Entonces en este día la iglesia y el Señor Jesucristo son uno. Si la sangre de Cristo no estuviera en esta mañana intercediendo por nosotros, estuviéramos muertos. Sí, Señor. Porque cuántas cosas malas hacemos a diario Sí, Señor. y no hacemos caso a la palabra de Dios, estuviéramos muertos aquí en esta hora. Pero Dios no nos mata porque somos parte de Cristo y la sangre de Cristo es la que intercede por Amén. nosotros. Amén. Hermano, la tipología de la palabra de Dios es perfecta, hermano, y es clara. Ahora, ¿qué hizo el mensaje? Dice la palabra de Dios, aquí estaba Sara, su esposa. Dios los rejuveneció. El mensaje que llevó Elohim a Abraham los volvió jóvenes. Esta mujer ya había perdido la costumbre de la menstruación de las mujeres, porque esta mujer también iba a cumplir 100 años. Abraham también iba a cumplir 100 años. Abraham le llevaba por 10 años a Sara. Le dijo, al tiempo de la vida yo te visitaré. Eso fue que la mujer comenzó otra vez a tener la costumbre de las mujeres. Para que ella pudiera tener la costumbre de las mujeres, siendo una mujer viejita, tuvo que haberlo rejuvenecido. Amén, amén. Para que Abraham pudiera tener el hijo con Sara, tuvo que haberlo rejuvenecido. Amén, Señor, amén. Y dice que de repente vieron a un joven entrar en la tienda de Abraham. ¿No? Su gente que estaba ahí, porque él tenía mucha gente trabajando para él, sus siervos. Dice que de repente vieron a un joven que entró en la tienda de Sara. Y dijeron, ¿qué? ¿Quién es ese que entró ahí? Ese era Abraham. Amén. Dios los había vuelto jóvenes, hermano. Amén, amén. Señor, gloria a Dios. Dios los había vuelto jóvenes. Entonces es la tipología de Adán, de Eva, cuando ellos eran jóvenes, antes que ellos pecaran, deberían haber venido los hijos. Hermanos, de esa manera. Entonces cuando Dios los rejuveneció, no simplemente los hizo jóvenes. ¿Saben lo que hizo primeramente? Dios cambió su mente. Porque si no hubieran empezado a hacer los mismos errores del comienzo. Tú sabes que Abraham cometió muchos errores, Sí, Señor. pero no se les cuenta. Lo único que Dios habla es de su fe tan grande que él tuvo en creerle a Dios. ¿No? Amén. Entonces, hermano, los hizo jóvenes. Primero restauró la mente, renovó su mente, para que ellos pudieran ser perfectos en su fe en cuanto a Dios, hermano. Tanto falló Abraham, tantas veces falló Abraham. Por último, ¿se acuerda que le entregó a su mujer a ese rey Abimelech para que la tomara por su mujer? Le dijo, no, es mi hermana. ¿No? Él era un mentiroso, el profeta dice. Ese hombre había fallado. Pero Dios vino y le dijo a ese hombre, no la tome, le dijo a esa mujer, porque esa es mujer de mi profeta. Regresa, le dijo, y dile que ore por ti. O sea, todavía el mentiroso que venga y ore por él. Ese era otro, hermano. Ese era su simiente, estaba que él cuidaba su simiente. Entonces, hermano, vemos que cuando Dios rejuveneció a Abraham, vino un hijo que se llamó Isaac. Hermano, Isaac. Y de Isaac vino Jacob. Y de la línea piadosa de Isaac, ¿sabe qué es lo que vino? Una línea de profetas. ¿Ven? ¿Qué vino a través de Abraham? A través de Isaac, vino la línea de profetas. Isaac era un profeta. José era un profeta. Moisés era un profeta. Isaías era un profeta. Malaquías era un profeta. ¿De dónde viene? De la descendencia de Abraham. Y la simiente que Dios le prometió a Abraham, la simiente en la cual era Cristo, viajó a través de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas eran la palabra de Dios. Dios nos habló a través de los profetas en otros tiempos, pero en este día Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Hermano, la promesa que dio de tu simiente, la cual era Cristo, viajó a través de los profetas. Y vemos entonces que la primera edad en Éfeso, hermano, son 7 edades que terminan en la Odisea. Creo que es así. Aquí hubo un hombre. ¿Sabe cómo se llama este hombre, hermano? Creo que es Pablo, ¿no, hermano? La simiente. ¿Quién era Abraham? Abraham era un descendiente de Abraham. Pablo, hermano. Pablo.
Pablo era descendiente de Abraham. Pero ¿quién era Pablo? Antes que él sea Pablo, porque Dios le cambió su nombre. Era Saulo. Era un criminal. Era un asesino. Era el que persiguió la iglesia del Señor Jesucristo. Pero un día se encontró cara a cara con Dios. Y la vida de Saulo cambió. Y le dijo, ve a tal sitio. Y hay un hombre que vendrá y orará por ti. Y ese hombre se llamaba Ananías, un hombre lleno del Espíritu Santo. Vino y puso las manos sobre él. Y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba ciego. Dice que de sus ojos salieron como unas escamas. Y comenzó a mirar. Y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pablo dentro de él? La simiente que se le había prometido a Abraham. Esa simiente ahora estaba en Pablo. Señor, ven. Ahora Pablo, siendo un hombre de Dios, ¿qué trajo? Él no restauró nada. Él trajo la palabra. Sí, Señor. Vamos a ver, Pablo siendo un profeta, la simiente de Dios viajó a través de él. Vamos a ver la 1 de Corintios, a ver rapidito para avanzar, hermano. O alguien me ayuda a ver. 1 de Corintios capítulo 4, 15. Tenemos 1 Timoteo capítulo 1 y 2, hermano Ángel. Y 2 Timoteo 1, 2, hermano Jorge. A ver. 1 de Corintios 4, 15. Dice aquí, lo tengo. Porque aunque está... A ver, creo que esta es o me la... ¿O quiero que no es? Allá, aquí está. Porque aunque tengáis 10.000 años, o sea, 10.000 maestros, en Cristo no tendréis muchos padres. ¿Ven? Podrás tener muchos maestros, pero tienes un solo padre, dijo Pablo. ¿Correcto, hermano? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién era este hombre que podía engendrar hijos conforme a Cristo por la palabra? ¿Por qué Pablo podía engendrar hijos? Podrán tener muchos maestros, Pablo dijo, pero tienen un solo padre. Y yo, dijo Pablo, ve, yo traigo 2 hijos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba en Pablo. La simiente que se le prometió a Abraham, que viajó a través de los profetas, esa simiente estaba en Pablo. Y de la simiente vienen los hijos, ¿o no es así, hermano? Fíjense, entonces dice lo que dice la palabra de Dios. Porque aunque tengáis 10.000 años, o sea, 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré. Entonces, Pablo dice, yo soy el padre de ustedes. Pero realmente el padre no era Pablo, era Cristo el que estaba dentro de él, engendrando los hijos. ¿Sí, hermano, lo entendemos? Entonces, vea usted, la simiente que se le prometió a Abraham, que había viajado a través de los profetas, ahora estaba en Pablo en la primera edad de Éfeso a los gentiles. Ahora Dios está tratando con nosotros. Ahora llegamos a ser hijos nosotros en Cristo. Amén. ¿Pero cómo? ¿Se acuerdan lo que dije el otro día, hermano? Creo que fue Gálatas, no recuerdo, hermano, pero yo cité un pasaje bíblico el otro día donde dice que hemos sido engendrados de la verdad de la palabra. No recuerdo. No recuerdo. Pero dice el apóstol Pablo, por la voluntad de Dios, dice así. No sé si se acuerdan lo que cité el domingo pasado. Por la voluntad de Dios hemos sido engendrados, o hemos sido nacidos, dice la otra versión, de la palabra de verdad. No recuerdo qué pasaje bíblico es, Corintios, Colosenses, pero dice así, hermano. Pablo dice, por la voluntad de Dios hemos sido engendrados o nacidos de la palabra de verdad. Entonces está hablando Pablo que hemos sido engendrados o hemos sido nacidos hijos de la verdad de la palabra. Ahora, ¿quién trae la verdad de la palabra? Ya le dije, siempre un profeta de Dios trae la verdad de la palabra. Somos engendrados entonces de la verdad de la palabra que un profeta de Dios trae. Por eso Pablo dice aquí, ve. Santiago 1:18. Santiago 1:18. ¿Puede leer, hermano? Escuche. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, por su voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad. ¿Quién está hablando de eso? Eso está hablando del apóstol San Pablo, de este hombre. Amén.
Y ese mismo hombre dice, mire, escuche hermano, por eso quiero que capte aquí la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo. Perdón, dije, ¿qué versículo fue eso? Primera de Corintios, aquí está, capítulo 4, el versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, o sea, 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré. Es lo que está diciendo Dios. Hermano, por Él, de Él, por su voluntad de Él, somos engendrados por la verdad de la palabra. ¿Dónde estaba la verdad de la palabra? Estaba en un hombre que fue el primer profeta de la primera edad de la iglesia a los gentiles. Dios ahora estaba tratando con... ¿Qué estaba haciendo este hombre, hermano? ¿A quién le dije yo que la otra escritura? 1 Timoteo 1:2. 1:2. Sí. Pablo está hablando de engendrar hijos. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿A quién se le atribuye fe, hermano? ¿No era Abraham? Amén, Padre. Pues el Pablo está tu simiente, tus hijos, que creerían igual como él creó. Y Timoteo era un hijo engendrado por Pablo. ¿Que era un hombre? Pablo mismo lo dice. Pablo no estaba echándole flores a nadie. Timoteo, verdadero hijo en la fe. A ver, Jorge, te dije el otro, fue 2 Timoteo. 1 Timoteo 1:2 dije, ¿no? Ya, escuchen eso. Hablando del mismo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A ti, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mire Pablo, amén, gracias. Pablo, hablando de Timoteo, dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, hermano, ¿quién era este hombre tan tremendo, hermano, que se atrevió a escribir esas cartas de esa manera? Es que el hombre estaba poseído del Espíritu Santo. Y él no hablaba de su propia cuenta, como nosotros sabemos que la Biblia dice, él hablaba de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, él tenía la simiente verdadera, Pablo, y podía engendrar hijos de la fe en Cristo Jesús. Hijos conforme al Señor Jesucristo, hermano. Pablo, él era parte de la palabra simiente, la cual era Cristo. Él podía engendrar hijos conforme a Cristo, porque en él estaba la simiente. Él fue el profeta Alfa, y luego tenemos aquí el profeta Omega. Hermano, él era el profeta Alfa. Fíjese, hermano, de la primera edad. Primera de Corintios, el capítulo 3, 10 y 11, hermano Ángel. Y Efesios capítulo 2 y el versículo 20. A ver, hermano Hugo. Diez, 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire sobre edifica, cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, hermano. Gracias. Escuchen. Miren este tremendo hombre. Por eso, este hombre no vino a restaurar nada. Él vino a poner el fundamento de la palabra. Nosotros somos restaurados a este fundamento de la palabra. Ahora escuchen entonces. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, fíjese, hermano, cómo se pone como ese ejemplo, un perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Él, Pablo. Él tenía la palabra, pues. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, amén. Entonces Pablo le pone un sello a esta escritura y dice, si un ángel del cielo o cualquiera de nosotros predica un evangelio diferente al que ya hemos predicado, sea anatema, o quiere decir, sea maldito. Amén.
Entonces, ¿ve usted la maldición? Entonces, nadie puede hablar contrario a este mensaje. Nadie puede sobreedificar fuera de esta palabra. Tiene que ser edificado de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. El otro, ¿a quién le dije? 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ahí está. Eso queda establecido, hermano. Eso queda establecido. Entonces, sobre eso se comienza. ¿Qué era Pablo? Pablo era el profeta, él tenía la palabra de Dios para su vida. Entonces, cuando este mensajero vino aquí en el tiempo del fin, ¿qué hace? Va a predicar de acuerdo al fundamento que había establecido Pablo. Por eso él dijo, si Pablo entró, yo también entraré con los míos. Amén. Amén. Porque yo he predicado lo mismo que Pablo predicó. Amén. Amén. Ya estamos bien entonces, hermano. Entonces parte, ya. Él establece la palabra del fundamento, el cual es Cristo. Él no restaura nada. Él trajo la palabra. Nosotros somos restaurados a este fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué apóstoles? Tenemos los 4 evangelios. ¿No? Están los apóstoles y vemos a Pablo que era un profeta. También era un apóstol, pero era el profeta a los gentiles. En la primera edad de Éfeso. Si usted quiere apuntar ahí, es el libro de los Hechos, capítulo 3, 19-25. Ya no tengo tiempo, yo voy a seguir leyendo aquí, hermano. Ahora, en el tiempo del fin, ahora aquí está Pablo. Nosotros vemos que pasaron aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 7ª edad aparece el mensajero. Ahora, en el tiempo del fin aparece un profeta. ¿Qué es ese profeta? Lucas 17. Amén. Amén. Malaquías capítulo 4, versículo 5, 6, creo que es. Y tenemos Apocalipsis 17. ¿Qué estaban diciendo estas escrituras antiguas? Que estaban hablando de que en el tiempo del fin, el mismo Señor Jesús dijo que Él estaría en el tiempo del fin. No la persona, no el cuerpo humano, pero lo que estaba dentro de Él estaría en el tiempo del fin, ¿qué? Manifestándose exactamente como Él lo hizo en su tiempo. Amén. Hermano, entonces está hablando, ¿qué era Él? Él era la simiente de la mujer. Jesús era la simiente de la mujer. Y Él está diciendo, esa simiente que se le prometió a Abraham, la cual es la simiente de la mujer, estaría en el tiempo del fin para restaurar toda la palabra que la Iglesia Católica se la hundió. Así, Señor. Amén. Ahora, en el tiempo del fin aparece un profeta. Fíjese, hermano, con la simiente original, la cual es Cristo. La simiente que se prometió a Abraham, que había viajado a través de los profetas hasta Pablo. Segunda de Corintios, tengo aquí apuntado algo, hermanos. Segunda de Corintios 11. O sea, algo que aquí, a ver, de repente me acuerdo que es. Allá, claro. Dice la palabra. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, mire, hermano, ¿qué es lo que va a suceder? Pablo trayendo la simiente que es la palabra. Pablo profetiza y dice, no vaya a ser que ustedes como Eva que fue engañada, ustedes también sean engañados y caigan. Y fue así, hermano, como la iglesia, que el apóstol Pablo cayó a través de las edades. Hermano, cayó a través de las edades. Fíjese, cayó y a través de Lutero, bueno, y los pentecostales, la iglesia otra vez vuelve a surgir. ¿Para qué? Para que en el tiempo del fin, la simiente que se le había prometido a Abraham, la cual dijo Jesucristo, Lucas 7:30, aparezca en el tiempo del fin. Amén. ¿Ve usted, hermano? Ahí está la palabra, es clarísimo, hermano. Luego la iglesia de Pablo cayó. Hasta los días que apareció Lutero, la simiente comenzó a desarrollarse a través de Lutero, germen sobre germen, palabra sobre palabra, vida sobre vida, hasta los pentecostales. Y aparece la simiente real, Jesucristo, a través de un profeta, manifestando la plenitud de toda la palabra. Ahora, esta novia del tiempo del fin, predestinada de antes de la fundación del mundo, sale de esta plenitud de la palabra de Dios. ¿De dónde sale esta iglesia? De toda la plenitud de la palabra de Dios. De la hora, para ser parte de Él, uno con Cristo.
Entonces Cristo y su novia son uno. Para traer hijos sin dolores, sin maldición, hijos de Dios. Sí, Señor. Pero hermano, ¿qué va a suceder en este día? Ya los hijos no vendrán por la mujer. Ya los hijos ya no son engendrados por la iglesia. Los hijos ahora son engendrados de Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? A través de un profeta. Amén. Trayendo la palabra. Pablo dice, yo he engendrado esto a ustedes. Ustedes son mis hijos. Les he engendrado por la palabra. Este mismo profeta tenía toda la palabra. ¿Qué trajo? Hijos. No por el deseo sexual, hijos espirituales. Amén, amén. Es por eso que el matrimonio es aquí, las bodas son aquí, la cena de las bodas son arriba. Aquí hay un casamiento espiritual entre la iglesia y Cristo. Amén. ¿Para qué ha sido dado el Espíritu Santo? Para que la iglesia pudiera casarse. La iglesia con Cristo aquí. Entonces, cuando la iglesia toda se haya unido en Cristo, acontecerá el rapto de la iglesia. Sí, Señor. Los muertos en Cristo resucitarán y la gran tribulación entrará al mundo y el mundo será destruido con fuego, como dice la palabra de Dios. Pero antes que eso acontezca, entonces Dios saca una iglesia que aquí se ha casado con él. Amén. ¿No dice la palabra? Que una voz se oyó a la medianoche, un clamor, y le dijo a las vírgenes, habían 5 prudentes y 5 fatuas, salía a recibir al esposo. ¿De qué están hablando? Que había un matrimonio, había un casamiento aquí, son las bodas. ¿Cómo se va a casar la iglesia? Con la palabra, con el Espíritu Santo se casa con Dios, con Jesucristo, hermano. Eso es algo espiritual. ¿De qué estamos hablando? De una iglesia que ahora ha venido que no ha venido de la iglesia literal que nosotros conocemos en este día, sino ha venido de Cristo. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? A través de un profeta. Amén. ¿Cómo lo probamos? A través de lo acabo de leer. Pablo dice, aunque tengáis de 10.000 años, pero no tendréis muchos padres, porque en mí vosotros habéis sido engendrados. Amén. ¿Por qué dijo Pablo en mí? Porque él era el profeta. La simiente de vida estaba en él. Ahora se dan cuenta que los hijos vienen a través del hombre, vienen a través de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Amén. En el tiempo del fin lo mismo sucedió porque la iglesia de Pablo cayó. Entonces la nueva iglesia se levanta otra vez con un profeta a la cabeza, hermano, trayendo hijos engendrados por la palabra de Dios. Amén. Ojalá que lo entendamos, hermanos. Entonces Cristo y su novia son uno para traer hijos sin dolor, sin maldición, hijos de Dios, hijos del hombre. Dice. ¿Quién es ese? Dios es el hombre, Dios de la mujer, Dios es el hombre. Hermano, es la simiente. Y no de ella, no de la iglesia. Primera de Juan 5.1, por aquí terminamos, hermano. Solamente faltan unos puntitos aquí, hermano. Primera de Juan, vamos rápido a leer esto, para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando aquí, de que es un profeta, hermano. Primera de Juan, capítulo 5.1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, voy a borrar esto, hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero si nosotros no podemos entender o no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted nunca podrá nacer, nunca tendrá vida. Entonces por eso le digo, hermano, como la gente en este día ha hecho de Jesús Dios. Simplemente Dios en todos los sentidos, y no puede ser, porque Jesús no puede ser su propio Padre. Dios engendró a este Hijo llamado Jesús. Sí, amén. ¿Correcto, hermano? Amén. Y la vida eterna estaba en Él. ¿Cómo poder venir a Dios sin primero tomar la vida eterna que estaba en su Hijo? Entonces nosotros tomamos vida eterna que estaba en su Hijo y somos parte de Dios. Amén. Entonces el hombre nace de nuevo cuando puede creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces la palabra dice, hermano, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? Esto es Dios. Este engendró a este. ¿Correcto, hermano? La Escritura dice así, ¿ve? Todo aquel que ama al que engendró, si nosotros amamos al que engendró, este es el que engendró. Este engendró a Jesús y también engendró a ¿quién? A la iglesia. ¿Correcto, hermano? Ahora escuchen bien entonces. Todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? Dios es el que engendró a Jesús. Y Dios es el que engendró a todos nosotros a través de Cristo. Ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama también
al que ha sido engendrado por él. Hermano, un profeta en la tierra, él es la boca de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, el hombre de Dios, el cuerpo de Dios. Somos engendrados a través de un profeta. No, yo lo acabé de citar. Lo que dice Pablo. O sea, lo mismo, o sea, ha pasado aquí en el tiempo que la gente no se ha dado cuenta. Pero todo está dentro de la palabra de Dios. Entonces, el hombre nació de mujer. ¿Qué dice Job? Creo que es el capítulo 14, hermano. 1. El hombre nació de mujer. Sus días son cortos, sin sabores, y luego muere. Es como la flor del campo. Y la mañana está hermosa, o unos pequeños días, linda, luego se marchita, muere, se seca y desaparece. Ese es el hombre nacido de mujer. Pero el hombre nacido de Dios vive para siempre. Amén. Ahora, esa escritura, hermano, es la que se ha cumplido aquí en el tiempo de Dios. Ahora, usted ya no es nacido de mujer, hablando espiritualmente de la iglesia. Ahora usted es nacido de Cristo. Porque la simiente que se le prometió a Abraham, que se manifestó en Pablo, se ha manifestado otra vez en el tiempo del fin para que los hijos sean engendrados de él. No muere, hermano, nunca morirá. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, nunca morirá. Amén. Y si muere, no morirá para siempre, porque yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Esa es la promesa de Dios. Entonces, esa es la escritura. ¿Para qué la palabra de Dios? Para darnos fe, hermano. Amén. Amén. Entonces, cuando el hombre va a la sepultura, cuando el hombre está a punto de morir, es cada palabra que usted oye. La muerte no puede con eso. Señor. Porque usted ha sido ensamblado, engendrado, formado por cada palabra de Dios que usted escucha, hermano. ¿No usted? Así que cada palabra que se oye, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Cada palabra es vida eterna. Amén, amén, amén. Si usted puede creer cada palabra de Dios, la muerte no va a poder con usted. Amén. Porque Pablo dijo, oh muerte, le iban a cortar la cabeza a Pablo. Y dijo Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O tu aguijón. Ella la había perdido allá en la cruz del Calvario, o en la forma de una abeja, dice el hermano Blanca. La muerte clavó la aguijón, pero el aguijón se quedó ahí. Y cuando la muerte se dio cuenta, había perdido su aguijón. ¿Usted se da cuenta? La abejita cuando pica pierde su aguijón y listo, muere. Eso quiere decir que ella ya no tiene más poder sobre los hijos de Dios. Amén. Y le dijo, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ella ya no lo podía retener. No importa cuántos años o siglos pudieran pasar, usted pudiera volverse polvo, gases, pero la palabra dice que lo restaurará y lo sacará otra vez. Gloria al Señor. La palabra es eterna. Amén. Señor. La palabra es para siempre. La palabra no sufre cambios. Sí, Señor. Así que el hombre que cree en la palabra tiene vida eterna. Amén. La palabra es Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. ¿Cuánto creemos en el Señor, hermano? Amén. Gloria al Eso está Señor. muy bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por esta petición, hermano. Gloria a Dios. Este es un niño, este es su hijito de mi sobrina. Él está delicadito y lo van a operar, ¿no? El médico dice que lo va a operar. Y ustedes saben que el médico puede decir muchas cosas. Amén, amén. Porque es lo que él sabe. Pero Dios hace cosas que el hombre no puede decir. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos por todo aquí en esta mañana. Al sentirnos contentos, Señor, y agradecidos por tu palabra, Señor. porque estas cosas nunca hubiéramos aprendido, nunca hubiéramos sabido, si tú no hubieras enviado un profeta, Señor, para revelar toda esta palabra que estaba escondida en misterio. Pero ahora es tan fácil para un hombre ignorante, quizás, Señor, para un hombre que no tiene mucha educación, pero podemos entenderlo por tu gracia. Sí, Señor. Por tu gracia podemos ver, Señor, estos misterios, estos propósitos de Dios, y entender que ese Cristo maravilloso, que viajó a través de los profetas, que vino a través de Abraham, y en esa simiente apareció aquí en el tiempo del fin, para deshacer toda obra perversa y mala,
para darnos luz, para darnos entendimiento, para poder nacer de nuevo, para ser llenos del Espíritu Santo. Cristo ha venido en el tiempo del fin, en la forma del bautismo del Espíritu Santo, para cada hijo o cada hija de Dios. Padre, te rogamos en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí. Al mismo tiempo, Señor, nosotros nunca sabemos realmente a veces lo que tienen los demás, pero podemos decir que aquel que tiene una petición en su corazón, que levante su mano. Y tú que eres Dios, que conoces el corazón de cada persona, tú le responderás conforme al deseo de su corazón, si es tu voluntad. Te ruego, Señor, por ellos, que tú los bendigas y les des o les responda la oración de su corazón. Y al mismo tiempo, amado Señor Jesucristo, tengo una petición aquí en mi mano, Señor. Es por su hijo de mi sobrino, Padre. Yo oro en esta mañana, Señor, por este pequeñito, Padre. Si en mí estuviera el poder, Señor, de poder sanarlo, simplemente lo haría. Pero creemos que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. Que tú no has cambiado, tú no eres el de ayer, tú no eres el de mañana, tú eres el de hoy. Amén. Y tú estás aquí, Señor, Sí, Señor. para responder por el clamor de tus hijos, Señor. Y si hemos dicho lo correcto en esta mañana a través de tu palabra, te rogamos, Padre, que por tu palabra, por tu gracia y por tu amor, tú extiendas tu mano sobre este pequeño, Señor. Con tu mano bendita, Señor, sobre su rostro y sana. Aleja de él, Señor, esa enfermedad, esa infección, Gloria que a Dios. sea aniquilada, Señor, que Amén. desaparezca de él en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gloria a Dios. Padre, tu voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, Señor. En tus manos encomendamos a este pequeñito, Señor, Gloria a para Dios. que tú lo guardes en cada momento de su vida. Y que cuando él pueda ser un hombre, si es que todavía hay tiempo, Señor, que él pueda servir de ti, Señor. Amén, Señor. Mientras oramos una vez más por todos nuestros hermanos en diferentes partes de este mundo, Señor. Oramos por ellos para que tú los guardes. Donde ellos estén, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo, morando en cada corazón de tus hijos, nos guíe por este camino en el cual estamos hoy en día, Señor. Muchas gracias por tu palabra y por todos nuestros hermanos que se han reunido aquí en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo, le damos gracias por todo. Amén. 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 El Señor le bendiga, hermano. Amén.